tardes. Bien, dentro de las leyes de conservación que estábamos viendo, pues denotábamos que, que si hablamos de una transición, aparecería una energía de, de balanceo, ¿no? De la reacción, que es una energía que posteriormente pues, podrá utilizarse eh, por diversos procesos. Esta energía también nos dará el indicio de qué cosas van a ser posibles posteriores a la interacción, digo, a la transición. Pero bueno, ya eso lo iremos analizando poco a poco. Lo que sí es que esta energía de reacción es muy importante y será utilizada mucho a nivel de procesos nucleares. Damos un ejemplo ahí, espero que ustedes lo hayan hecho, lo hayan terminado. Eh, Frecuentemente noten también que eh, simplemente estamos analizando los núcleos como las estructuras que, eh, que están bajo una transición. Esto está bien a nivel nuclear, esto está bien. Lo que pasa que a nivel práctico, o bueno, ustedes verán por ahí tal vez en alguna otra, o si pues les interesan estos temas de los radionucleidos, pues habrán formas de representación de esta energía de la reacción, un poco más generales, tal vez un poco más, con más, incluyendo más cosas, ¿verdad? Así que de buenas a primeras decimos que es el núcleo el que está realizando la transición, por lo que la masa en realidad es la masa nuclear. No obstante, eh, cabe destacar que la transición no es dada por un núcleo solo. Por lo general, son... porque es que si fuera el núcleo solo, en realidad es un ion, y es muy dado tener núcleos solos, ¿no? Por lo general, en realidad, estas transiciones, si bien son nucleares, van de la mano con la estructura electrónica asociada al átomo. Así que frecuentemente es posible determinar qué pasa con esa energía de reacción si tuviéramos en consideración cuestiones atómicas, de orden atómico, donde ya consideremos la presencia de los electrones orbitando el núcleo, cuyo caso un elemento, la masa, podríamos decir que es M mayúscula para hacer referencia a que es más bien un elemento con A nucleones, Z protones, pero estamos incluyendo también la configuración electrónica. En este escenario tendríamos eh, Z veces la masa del protón, N veces la masa del neutrón, donde este es el número de neutrones, eh, Z veces la masa del electrón. Todos los átomos son esencialmente neutros y por tanto eh, su
configuración electrónica es acorde a la cantidad de protones que tenga el núcleo, una cuestión de equilibrio coulombiano. Pero sabemos que los nucleones, esto ya lo venimos hablando bastante, posee una energía de ligadura. Entre nucleones hay una energía que mantiene la estructura nuclear y además tenemos una energía electrónica en la cual confina los electrones a órbitas específicas. Así que en general, esto es lo que deberíamos de tener. Pues uno podría pensar que, bueno, en general, escribe estas cuestiones de masa teniendo una unidad base, ¿verdad? Y digamos que la unidad elemental, si habláramos de nucleídos, o bueno, nucleídos en el sentido de que estos núcleos son nubes electrónicas, pero no solo está eh, limitado a la cantidad de elementos estables que tiene la tabla periódica, por ejemplo, que podríamos decir que la unidad elemental eh, en cuestión de elementos es el átomo de hidrógeno. Nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, la masa del eh, sí, la masa del hidrógeno que tiene un protón y un nucleón, en realidad es la masa del protón más la masa del electrón menos la energía de ligadura del electrón, una energía de ligadura nuclear porque solo es un único nucleón, ¿verdad? Es un único núcleo. Así que sí. Entonces, nosotros podríamos frecuentemente, ¿verdad? Esto pues suele expresarse eh, en términos de esa unidad, podríamos decirlo no fundamental, pero que representa lo posible. Así que frecuentemente ustedes van a encontrar que esto no se escribe en términos de la masa del protón, sino la masa del hidrógeno. Para ello, pues se podría eh, tener, tener en cuenta de que al combinar estos dos, en realidad tenemos z veces algo que parece ser una configuración del hidrógeno, ¿verdad? Un protón y un electrón, más eh, n veces la masa del neutrón, menos la energía de ligadura nuclear, menos la energía de ligadura de electrónica, de los electrones. De acá, entonces, más bien lo que vemos es que eso que está en el paréntesis es la masa del hidrógeno más la energía de ligadura, ¿sí? Eh, bueno, aquí podemos seguir, ¿no? Escribiendo esto. De, de esto se ve que, bueno, podríamos colocarle a esto, por ejemplo, mmm, la masa de ligadura, pero de un único electrón, ¿verdad? Así que pongamos
pongámosle un índice sub 1, porque tenemos que llegar a la conclusión de que esta energía de ligadura es de la nube nuclear con respecto al núcleo. Y esta es la energía de ligadura de un único electrón con respecto al protón. En síntesis, estas dos no son las mismas, no pueden ser las mismas. No obstante, bueno, esto podríamos escribirlo como Z veces la masa del hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno, no solo nuclear, eh, más n veces la masa del neutrón menos ya de ligadura nuclear. Y acá, pues asociar esto como Z veces la energía de ligadura de un electrón menos la energía de ligadura de la nube nuclear. Pues lo que nos preocupaba a nivel atómico era verificar qué impacto puede tener la energía de ligadura ya como un todo, ¿verdad? En un comportamiento más completo, no solo sino a nivel atómico. De cualquier manera, las reacciones nucleares son establecidas como un cambio conformacional del átomo, ¿verdad? No solo se toma la estructura nuclear por separado, sino que se expresa también la nube nuclear. Esto tiene, digamos que tiene eh, el origen de pensar de esta forma es que, bueno, ustedes ya vieron que hay una reacción nuclear, hay diferentes emisiones de partículas. En general tenemos emisiones de partículas y estas emisiones pueden provocar eh, diversos aspectos en el mismo átomo, ¿verdad? El mismo átomo al que corresponde el núcleo. Por ejemplo, la emisión de un electrón puede producir colisiones o dispersiones con los átomos orbitales. La emisión de un positrón podría producir una aniquilación de pares con algún electrón orbital del mismo átomo, en cuyo caso ya una cavidad que posteriormente será llenada por algún electrón de sus capas más externas. Eso ustedes ya lo vieron en física moderna, ese de comportamiento que se tenía específicamente cuando habían transiciones electrónicas. Así que digamos que la reacción nuclear no se queda solo en el núcleo, sino que puede eh, o debe, mejor dicho, debe tenerse en cuenta los efectos posteriores que tiene la emisión de alguna partícula en específico, ¿verdad? Y en fin, nosotros podríamos dar muchos ejemplos, como por ejemplo, si en realidad el núcleo emite un fotón gamma, dependiendo de la energía que tenga el fotón, puede ser absorbida por algún electrón de sus capas, de un electrón orbital del mismo átomo, y entonces producir una transición electrónica, ¿verdad? Y todo esto va a afectar al átomo en todo. Pues lo que nos preocupaba sobre la eh, masa atómica respecto a la masa nuclear era digamos que el papel que va a jugar esta energía de ligadura de la nube electrónica. Pues ustedes lo podrían ver de manera sistemática o hacerle caso a la experimentación en donde pues básicamente la energía de ligadura de todos los electrones es correspondiente a z veces la energía de ligadura de un electrón, ¿sí? Debido al número cuántico principal. No es
exactamente igual y en eso radica, por ejemplo, que nosotros tomemos para, eh, por decir algo, por ejemplo, para el níquel, ¿verdad? Hierro, decimos hierro, 55 nucleones o 56 nucleones. Pero en realidad, no sé si se mira, si no, ya me dicen, en realidad la masa atómica es levemente distinta, ¿verdad? No, no es exactamente eh, el número de nucleones, es proporcional y aproximado, pero no es exactamente la cantidad de nucleones. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones, 6 neutrones, así que en esencia sería algo así como 12 nucleones, pero no es exactamente 12, es 12.011. Aquí hay una pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia está asociada a la energía de ligadura, eh, pues como electrónica, la combinación, ¿no? Pero si quisiéramos ser, como les digo, sistemáticos, realizar una aproximación, en general esto podríamos decir que es cero, ¿verdad? Que es correspondiente. No es exactamente igual, y aquí radica la diferencia, pero va a ser una diferencia muy pequeña. Z veces la energía de electrón con respecto a la energía de ligadura electrónica. Entonces, esto puede aproximarse como simplemente la Z veces la masa atómica del hidrógeno más n veces la masa del neutrón menos la energía de ligadura nuclear, ¿no? Frecuentemente van a encontrar esto que se usa como eh, elemento fundamental, la masa del hidrógeno, como lo veníamos haciendo. El elemento fundamental son dos en realidad, o la masa del protón o la masa del neutrón. Si pensamos en la masa más pequeña, entonces diríamos que es la masa del protón, pero no hay manera de escribir la masa del neutrón de la masa del protón, así que en realidad no tenemos una unidad eh, eh, que sea fácilmente asociada, ¿no? Así que encontrarán por ahí que se escribe la masa atómica como Z veces la masa del hidrógeno, más N veces la masa del neutrón, menos la energía del nuclear. Si se quiere ser finos en el cálculo, se utilizan los últimos dos términos, si no, pues se aproximan a cero. Ahora bien, hay una cosa que, bueno, si sucederá si usted eh, decide sacar un posgrado en estas cosas o dedicarse a esto, notarán que en la literatura no frecuentemente no suele utilizarse este tipo de herramientas. Es decir, sí está asociado a la diferencia de masas, la energía de ligadura está asociada a la diferencia de masas y posiblemente también estarán asociados a las diferencias de masa, pero frecuentemente se tiene otra forma o otra herramienta para calcular. Y esto ya va en función de precisión, ¿verdad? En realidad, eh, fíjense que hacer cálculos de esta forma implica no tener en cuenta qué es lo que pasa con el resto del átomo. Hacer cálculos de esta forma implica decir que eh, la energía de ligadura no, no tiene tanto efecto en el final de las reacciones, en la reacción resultante, si en lugar de tomar la masa del protón se toma la masa atómica del hidrógeno.
Pues hay otra cantidad que se llama exceso de masa, en donde ya, ahora sí, no hay problema, no nos ponemos con estas cuestiones de ver qué pasa con el resto del átomo, si estamos aproximando, no estamos aproximando, y se comienzan a hacer cálculos únicamente con la diferencia que existe entre la masa atómica de cada uno de los nucleidos. Ya no hablamos de elementos, ¿verdad? Hablamos de nucleidos en donde no solo la tabla periódica, sino todos los demás, ¿verdad? Con diferencias en número de nucleones. El exceso de masa generalmente es representado como una diferencia entre la masa atómica de un elemento con A nucleones, Z protones, menos el número de nucleones. ¿Qué sucede? Esto parece que fueran dos cantidades distintas, ¿verdad? Pero no, porque el número de nucleones está hasta, digamos que es correspondiente al número atómico, perdón, al número de nucleones. Y el número de nucleones nos representa el número másico, ¿no? Básicamente tenemos número másico. Y ese número másico nos da la masa. Bueno, nos da una unidad de masa en gramos por mol, pero a fin de cuentas es una masa. Así que no es distinto. Eh, pues pasa que consultan, ¿verdad? Siempre qué unidades tienen. Esto está, no parece ser que es un representativo de la masa, pero sí lo es. La cuestión es que si queremos ya no tener esta dependencia de lo que está pasando en el resto del núcleo, esta tiene que ser la masa atómica del, del átomo, ¿verdad? Del elemento o del nucleido que estamos trabajando, y este sería el número másico asociado al elemento, al nucleido que estamos trabajando. Y bueno, el número másico en esencia es el número de nucleones, por lo que esto será medido en eh, unidades de masa atómica, en más, finalmente. Pero ¿qué es lo que tenemos? Si el exceso de masa, ya ahora sí tenemos representado cómo es esa diferencia entre el, el nucleído, si pensáramos en carbono 12, pues este sería el carbono 12. La cantidad de electrones es 12, pero la masa no es 12. Es 0, hay una diferencia de 0.11. Entonces estamos ya tomando ese 12 menos ese 12.011, que es la masa atómica real del carbono 12, menos 12. Así que el exceso de masa, lo que es exceso de masa, es este valor de 0.011. En general, eh, ya esto, ustedes encontrarán muchas tablas sobre esto. Eh, pues como esto tiene que ser masa atómica, será Z veces la masa del hidrógeno, lo que acabamos de hacer, la masa atómica del hidrógeno, más n veces la masa del neutrón, menos la energía de ligadura completa. Es decir, teniendo en cuenta tanto la, el núcleo como el, la nube electrónica. Y a esto le restaríamos A. Pero fíjense que en realidad A nosotros lo habíamos representado como
la suma entre protones y neutrones. Y esto vamos a escribir como Z veces MH más N veces M menos D A, Z más Z más N. Pues si asociamos esto y esto, lo que tenemos es Z veces la masa atómica de hidrógeno menos 1 más, a ver, N veces la masa, yo no sé por qué está tan lenta la computadora hoy, menos 1 menos la energía de ligadura. Entonces ya con esto tenemos un poquito más de precisión. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que en realidad el hidrógeno es una estructura con un único nucleón, ¿verdad? De un protón. Así que el número de nucleones es 1. Por tanto, en realidad, eh, este primer término nosotros podríamos decir que es el exceso de masa para el hidrógeno. Y ya con esto, pues, resulta simple, ¿no? Porque eh, estos excesos de masa sí se pueden calcular fácil. De acá, de este término, pues podríamos pensar que es posible tener otra estructura con neutrones, una estructura atómica, ¿verdad? De un único nucleón que sería más bien un neutrón, así que digamos que esto será más bien un exceso de masa para el neutrón menos la energía de ligadura. Bueno, cualquiera que gusten, en principio funciona, pero la mayor precisión siempre está con esta última. A veces incluso tenemos con elementos muy grandes, si lo hacemos de esta forma, en principio no debería variar mucho, ¿verdad? Pero cuando hacemos el análisis de reacciones de esta forma, cuando los elementos son muy grandes, habrá una mayor diferencia, ¿verdad? Que sepan entender también que este cálculo de la energía de reacción es un dato muy sensible que cambia mucho con, pues, con pequeñas modificaciones que se le hagan al análisis, cambia mucho el resultado. Y con un poquito, para adelantarles, en realidad en reacciones nucleares estaríamos hablando del orden de eh, unos cuantos cientos de keV, de kiloelectronvolt, específicamente la masa del electrón, ¿verdad? Eh, pero las masas atómicas, o sea, las diferencias entre masas de un a otro, de un nucleido a otro, pueden estar con un mínimo de 1.5 MeV, algo así, ¿verdad? Ya hablamos en MeV respecto a la unidad, digamos que a la diferencia mínima que podríamos llegar a tener, que es la masa del electrón. Las energías de reacción, pues son algunos MeV, por lo que no es tan distinta, ¿verdad?
la energía, la masa en reposo, pero la energía en reposo del electrón, que es de 511 kiloelectronvolt, 0.511 MeV, respecto, por ejemplo, a una eh, respecto a una energía de la reacción, por ejemplo, de 1.72. Por ejemplo, no es tan distinto, ¿verdad? En realidad la masa del electrón solo es un tercio de la energía de la ligadura. Entonces, esto lo hace muy sensible. Considerar considerar un electrón o no considerar un electrón genera cambios grandes, ¿verdad? Podría ser que si lo consideramos, esta energía es necesaria para, por ejemplo, ¿verdad? Para establecer de partículas, y entonces tal vez el, lo disponible para usarlo es 1.72 y no 1. En fin, y esto genera mucho, porque imagínense que si consideramos o no consideramos, nos da 1.20 o 1.72 y que el estado de algún núcleo está en 1.35, si calculamos 1.72 es posible que ese núcleo quede en un estado excitado, pero si lo calculamos con 1.20 no estaría en ese estado excitado, así que tenemos diferencias bien grandes, tenemos conclusiones importantes. Así que tal se usa esto, que tiene mayor precisión. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Bueno, aquí está hay dos extras. Entonces continuemos. Si no hay preguntas, continuemos. En el tema de conservación de leyes, también necesitamos tener presente que bajo ciertas consideraciones, es posible que el momento angular se conserve y la paridad. Así que, como les mencionaba, hablemos abiertamente de que estas cantidades se conservan. Ya posteriormente veremos algunos escenarios en donde esto no es así. Pero en principio, la conservación del momento angular, si habláramos del momento angular orbital, al que estamos eh, muy, se me va la palabra, estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a utilizar, que sería eh, el producto vectorial del vector de posición con el operador de momentos. Si pensáramos en el momento lineal como un operador, de todos modos esto es a nivel cuántico, y entonces la conservación de estas cantidades, esto ya lo vemos ya sea en cuanticados, debe de representar la, o sí, tener la característica de conmutar con el operador hamiltoniano. Cada componente, por ejemplo, el momento angular debe de conmutar con el operador hamiltoniano y el operador del momento angular, pues al cuadrado también debe hacerlo. En ese aspecto decimos que el momento angular se conserva. Por otro lado, la conservación de la paridad, que era una nueva cantidad que mirábamos, necesaria para poder distinguir los estados nucleares. Veamos que en realidad esta paridad tiene efectos sobre el momento angular total del núcleo. Y bueno, nace para intentar darle esa representación de que tenemos más de una partícula, ¿verdad?
en el núcleo tenemos abiertamente un protón y un neutrón. Entonces la conservación de la paridad será aplicar dos veces el operador paridad a la función de onda y después nos debe de devolver la misma función de onda. En ese sentido, diríamos que esa cantidad de paridad es conservada. De lo contrario, pues no. Hay algunos casos en donde estos escenarios no se conservan, como por ejemplo la paridad. Eh, Habíamos dicho también que, y ahora lo vamos a dejar sentado, y es que las partículas, aparte de poderse clasificar como familias, ya sea de leptones, de partículas mediadoras, eh, o asociadas a una interacción en específico, también son clasificadas como eh, escalares. Abiertamente tendríamos dos, ¿verdad? Escalares, o ampliamente tendríamos dos. Partículas escalares y partículas vectoriales. La diferencia es el tipo de interacción que están mediando. Si el potencial usado para describir el comportamiento de estas partículas es escalar, entonces es una partícula representativa del potencial, tanto es una partícula escalar. Si lo que decimos más bien es que el potencial necesario para analizar estas partículas debe de ser un potencial vectorial, entonces es una partícula vectorial. Ahora bien, estas partículas, ya sean escalares o vectoriales, pueden tener paridad positiva o paridad negativa. Si la partícula escalar tiene paridad positiva, entonces lo dejamos como escalar, ¿verdad? Si la partícula escalar tiene paridad negativa, entonces decimos que es un pseudo escalar. Lo mismo para las partículas asociadas a un potencial vectorial. Si esa partícula tiene paridad negativa, es una partícula vectorial, sin más. Si esa partícula tiene paridad positiva, entonces decimos que es un pseudovector. Pues miren la naturaleza del comportamiento de partículas. Partículas escalares, la naturaleza debería de ser tener una paridad positiva, mientras que las partículas vectoriales, su naturaleza debería de ser tener una paridad negativa. Y eso tiene que ver con aquella representación que intentábamos darle a la paridad para, eh, para verificar si esto era positivo o negativo, ¿verdad? En principio, si es... Acuérdense que la paridad es un operador que lo que hace es hacer un cambio en las coordenadas. No es una rotación, no es una traslación, más bien está asociado a un eh, cambio como cuando uno se mira en un espejo, ¿verdad? Es algo así. El cambio es establecer las cantidades, o la función de onda en este caso, sobre un espejo cuántico. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, nos vemos en un espejo, damos la mano derecha, el tipo que esté en el espejo levanta la mano izquierda. Eso es una paridad negativa, ¿verdad? Diríamos que eso sería una paridad negativa. Si nosotros fuéramos entes escalares, eso no debería suceder, ¿verdad? Los escalares no deberían de tener cambios. Si se cambia la función de onda de un escalar, no debe de poseer cambios si lo que se hace es un cambio de coordenadas como un espejo, porque es un escalar. Mientras que un vector sí lo debe de hacer, ¿verdad? Si nosotros tenemos un vector en el primer, por ejemplo,
En el primer cuadrante, pues al hacer el operador paridad, en donde cambiamos las coordenadas, luego de aplicar el operador paridad, ese vector debería establecerse en el cuadrante. ¿Ves? Porque hay es como una transformación eh, alrededor de un eje de simetría, si quisiéramos decirlo de esa forma. Así que la naturaleza de las partículas vectoriales es a que su paridad sea negativa, y la de los escalares es que su paridad sea. Hay algunas partículas que no funcionan así, ¿verdad? Y a esas son a las que se le llaman pseudoescalares o pseudovectores. Bien, pero en fin, estas cosas, uno puede hablar muchísimo alrededor de estas cosas. Por otro lado, y es una de las cosas que vamos a tener en cuenta mucho, o que mejor dicho, se tienen muy en cuenta cuando se están analizando transiciones, no necesariamente transiciones nucleares o de nucleones, sino de cualquier tipo de transición, ¿no? Entre leptones, entre quarks, siempre tenemos una conservación de la aditividad cuánticos. Pues cuando hablamos de quarks se agregan más números cuánticos, se pueden ir agregando más números cuánticos y deben de seguirse conservando. Entonces, uno de ellos es el número cuántico asociado a la carga o la conservación de carga. Que si nosotros tenemos, por ejemplo, como por solo ejemplo, partículas sin carga antes de una transición, pues después de la transición, la aditividad del número cuántico asociado a la carga, ya sabemos que es 1 menos 1, será 1 o menos 1, representado siempre para la carga del electrón, ¿verdad? Escenarios, entonces, después de la transición, el protón cuántico 1 para la carga y el electrón tiene un número cuántico menos 1. Más la emisión de un neutrino, pero es neutro, ¿verdad? No tiene carga o no tiene número cuántico asociado a la carga. Así que es frecuente hablar sobre la conservación. También sobre el número bariónico, ¿verdad? Tendríamos más bien para bariones, siempre tendríamos 1 o menos 1 para bariones, sería, o mejor dicho, en general siempre tenemos para partículas un número cuántico positivo y para antipartículas un número cuántico negativo. Entonces, si nosotros tenemos, este sería el decaimiento eh, en donde una transición de una reacción nuclear donde un núcleo de helio o una partícula alfa, antes tenemos eh, a nucleones con Z protones, puede ser N neutrones. Después tendremos otro elemento con Z-2 protones, N-2 neutrones y A-4 nucleones. Esta palabra del número bariónico está asociado al número total de nucleones. Es decir, que si antes teníamos A, después vamos a tener algo como A-4 y A igual, o bueno, 4. Y 4. Al sumarlo nos devuelve A. Con esto estamos conscientes de que se conserva el número de nucleones o el número bariónico. Para el número leptónico, para la conservación del número leptónico es un tanto diferente porque no es estrictamente diferente, ¿verdad? Solo es que hay que tener en consideración
que el número leptónico no se conserva para una familia de leptones, como serían los bariones, ¿verdad? La familia de bariones son protones y neutrones, ¿verdad? Y en realidad no importa eh, cómo sería la cuestión, por ejemplo, o sea, cómo cambia. Es decir, después de la reacción, no necesariamente tenemos que tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones, porque no estamos hablando de conservación del número protónico, conservación del número neutrónico, sino del número bariónico que corresponde al número de nucleones. En este escenario, por ejemplo, tenemos un nucleón antes y un nucleón después. El electrón no es un nucleón y el neutrino tampoco es un nucleón. Entonces hay conservación del número bariónico. No obstante, el neutrón no es conservación de neutrones y no es conservación de protones. No va en ese sentido. Mientras que los leptones sí es necesario hacerlo de esta forma, tenerlo para la partícula en específico. Es que esto ha venido surgiendo históricamente como una necesidad, ¿verdad? Al inicio se iba visualizando la conservación de los leptones, eh, bueno, tomando en cuenta que los leptones es más uno y antileptones menos uno, pero como cualquier cosa, ¿verdad? Como que si solo tuviésemos electrones, muones, tauones y neutrinos. Pero posteriormente se iba identificando algunas reacciones en donde no necesariamente eh, conservaba el número, el número de leptones con respecto a antileptones, ¿verdad? Si los pensáramos como una familia grande, ¿verdad? Entonces, era necesario asociarle a cada leptón trino que para que formaran como un subconjunto, ¿verdad? Como una subfamilia. Así que al electrón le correspondía sus neutrinos electrónicos, su neutrino electrónico, al muón le correspondía su neutrino muónico y al tauón le correspondía su neutrino tautónico. Esto para poder darle una explicación coherente a muchas cuestiones que habían en donde pues no se conservaba abiertamente el número de toda la familia de leptones. Entonces es necesario visualizarlo por separado, ¿verdad? Verificar la conservación del número leptónico para electrones, la conservación del número leptónico para muones y la conservación del número leptónico para tauones por separado. Entonces, todos los leptones son positivos y los antileptones negativos. La familia de leptones electrónicos son neutrino perdón, electrón y neutrino, ¿verdad? Los leptones electrónicos. Los antileptones electrónicos sería el positrón y el antineutrino electrónico. Entonces, por ejemplo, una transición como esta, en donde tenemos eh, esto del antineutrino electrónico más el protón, y se forma un positrón más un neutrón. ¿Recuerdan a qué hacía referencia esto? Una reacción que ya vimos, ¿no? La gente de radiaciones no me va a quedar mal. Otra vez me van a hacer quedar mal. Esta es la reacción para captura electrónica. Ya lo oímos. Captura electrónica. No pego ninguna con los muchachos de radiaciones yo, ¿ah? Ya vamos a hablar en la otra hora. Entonces, esta es la reacción para captura electrónica.
Antes tenemos un antineutrino electrónico y después tendremos otro antileptón, ¿no? Sería un positrón. Antes tenemos un antileptón y después un antileptón. Así que se conserva el número leptónico. No obstante, ¿verdad? Por otro lado, esto no puede ser posible, ¿verdad? No puede ser posible que antes tengamos un antileptón, que es un antineutrino electrónico, pues tengamos un electrón. No hay conservación de número electrónico, así que esta reacción no es posible, es prohibida. Pues lo mismo debe de suceder para el resto de leptones. El número leptónico está asociado a los leptones electrónicos por separado, a los leptones muónicos por separado y a los leptones tautónicos por separado. Al fin de cuentas, uno puede pensar que la suma de todos los números leptónicos también debe de conservarse, ¿verdad? Pero normalmente no se hace así, sino por partes, ¿verdad? Hay casos en donde simplemente, ¿verdad? Tenemos los electrones y no nos interesa todo lo demás. Lo que sucede es que no le podemos dar a todo lo demás un número de cero, sino que debe de haber un 1 o un menos 1 por conservación. Miremos rápidamente esto, ya que solo son ejemplos. Fíjense que, por ejemplo, esta reacción, la primera, tenemos 1 y 2 nucleones, o sea, el número bariónico antes sería 2, pero acá tendríamos 3. Así que el número bariónico no se conserva y entonces no se cumple, ¿verdad? No es una reacción que es posible. Acá tendríamos 2 números bariónicos antes y aquí tendríamos 1, 1, 1, pero este es un antiprotón, así que es menos 1. Así que este sí es posible, esta reacción sí es posible. Para el típico del muón, que sería 1, después de la transición, aquí habría un electrón, un antineutrino y un muón. Bueno, no conserva el... Perdón, parece ser que el número leptónico total sí se conserva, ¿verdad? Pero no es posible esta reacción, no es posible porque en realidad deberíamos, bueno, más bien deberíamos de verificar qué es lo que pasa con cada, no sabemos si es posible o no, pero deberíamos verificar qué pasa con cada número electrónico. Para el electrónico, por ejemplo, tenemos 1 y menos 1, está bien, ¿verdad? Se conserva porque antes es 0 y después es 0. Y para el número leptónico muónico también, ¿verdad? Es 1 antes y 1 después, así que este es posible. Para este otro tendríamos un muón positivo, ¿verdad? Es una partícula, este es una antipartícula, es un antileptón, este es un neutrino y este un antineutrino. Igual, ¿verdad? Se conserva el número electrónico por separado y el número electrónico total. Bueno, este ya lo vimos. Y este tenemos un número bariónico antes, pero no tenemos número bariónico después. Este 0, 0 y 0. Bueno, entonces, bariónico después no tenemos. Y listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Pues terminamos justo a tiempo hoy. No quería dejar esto en el aire. Bien, si no hay dudas, entonces nos reunimos mañana, ¿verdad? Mañana es jueves.
Pasen feliz noche. Buenas noches. Entonces,